Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo 11 y vamos a hablar acerca sobre nuestro proyecto final de la materia de programación orientada a objetos. En este caso, nosotros decidimos hacer un proyecto relacionado con el pago y la generación de recibos de luz, simulando una página de la CFE. ¿Cómo llegamos a realizar esto? Nosotros usamos principalmente tres tipos de información: menús, recibos y usuarios, enfocando en esos tres objetos. Bueno, dos objetos y una interfaz. Empezaremos por la interfaz, que es como, en este caso, son los menús. Tienen dos formas: cliente y administrativos. El menú de cliente, como se puede ver, es una interfaz relativamente sencilla, con solo tres posibles operaciones: pagar el recibo como cliente, cancelar el servicio que estamos nosotros brindando, y la generación de un recibo en un archivo que el usuario pueda descargar y pueda tener en cualquier momento que desee. Por otro lado, el menú de administradores tiene dos acciones que todo administrador puede tener. En específico, estamos tratando de cambiar alguna cuota de algún usuario en específico y ver los retrasos que ese usuario puede tener al momento de hacer sus pagos. Estas dos interfaces van a ser las principales acciones que nuestro programa va a realizar una vez que se implementen por medio de nuestros usuarios. Bueno, en el paquete de usuarios tenemos tres clases. La de usuarios va a ser la clase abstracta, la clase padre de las otras dos. Y como implementaciones tenemos a las clases de cliente y admin. Bueno, en usuarios pues vamos a tener principalmente dos atributos. El principal, que va a ser el correo que todos los usuarios van a tener, tanto clientes como administradores. Y los retrasos que van a ser para cada, bueno, según los retrasos que tenga cada cliente. Tu constructor va a recibir el correo para inicializar los correos de los usuarios, y vamos a tener los setters y getters. También tendremos el método abstracto, que será tu string. Ahora en la clase cliente vamos a heredar de la clase usuarios, como ya se haya dicho, y aparte vamos a implementar el menú de cliente para tener todas las acciones que va a poder realizar el cliente, y la interfaz sería disable para poder guardar estos objetos en archivos. Bueno, pues en esta clase vamos a tener todos los atributos que puede tener el cliente, todos sus datos, que va a ser nombre, apellido, domicilio, el tipo de tarifa y su contraseña. Para inicializar el cliente vamos a usar el constructor que va a recibir el correo y la contraseña, y llenar datos. El método nos va a ayudar a inicializar todos los datos del cliente cuando se registre. Aparte vamos a tener sus getters y setters de algunos atributos, y el método toString, que se tiene que sobreescribir a fuerza, nos va a ayudar para mostrar la información del cliente de una forma pues, que se muestre lo importante. Y ahora vamos a hablar del método pagar, que se tiene que sobreescribir de la interfaz del menú client. En esta nos va a pedir todos los datos de una tarjeta que se pueden tener para simular el pago del servicio de luz. Entonces, se van a introducir todos los datos, como el número de tarjeta, la fecha de vencimiento, el número de seguridad y el tipo de tarjeta. Si algún dato es incorrecto, no nos va a dejar hacer el pago, y si todos los datos son correctos, nos va a decir que el pago resultó con éxito. Luego, para poder cancelar nuestro servicio, simplemente lo vamos a hacer con una sola línea, que se va a remover el cliente de la lista de todos los clientes. De esta forma ya queda cancelado el servicio para ese preciso cliente. Por último, en mostrar que va a generar un recibo de archivo de texto, vamos a trabajar pues, precisamente con archivos. El formato del nombre del archivo va a ser recibo, más el apellido, más el nombre y la fecha. Si ya se cuenta con un archivo creado,
ya no se va a crear uno nuevo, se nos va a lanzar un mensaje que dice que ya existe, y si no existe, pues sí se nos va a generar el archivo. Este archivo va a contener toda la información relevante para que el usuario pueda ver todos los datos que necesita para pagar su archivo, cuánto consumió de luz, etcétera, etcétera. Eso ya se va a explicar en la parte del paquete de recibos. Por último, nuestra clase admin, pues simplemente va a tener como atributo una contraseña estática que va a funcionar para todos los administradores. Tu constructor también va a tener el correo. Vamos a tener el getter para la contraseña y el toString que despliega la información relevante del administrador, que en este caso no es mucha. Y ahora los métodos que se tienen que sobreescribir de la interfaz menú admin, que va a ser el primero cambiar cuotas, que nos va a permitir cambiar el tipo de cuota que tiene un cliente, ya sea hogar o empresarial. Se puede repetir. Si el cliente tiene tipo hogar, se puede volver a poner hogar. Y si no, se puede cambiar. Por último, en ver retrasos, se puede ver todos los retrasos que tiene un cliente, más aparte la acción que sería de agregar o eliminar retrasos. Y eso sería todo por parte del paquete de usuarios. Ahora vamos a ir con el paquete de recibos. Bueno, continuando con el paquete de recibos, para empezar vamos a hablar sobre nuestra clase abstracta, recibo. Esta clase va a representar la creación de un recibo, bueno, como su identificador lo dice. Este posee dos atributos, uno que representa al cliente que va a crear su recibo, y el otro si es, bueno, y otro atributo booleano que representa si es la primera vez que hace su recibo. Ok, este posee un constructor vacío para la creación de algún objeto de recibo, otro constructor que reciba al cliente, nuestro debido set, que este va a modificar, bueno, por así decirse, nuestra primera vez, si al final ya no termina siendo nuestra primera vez. Lo mismo para un get. Y tenemos tres métodos abstractos, que el primero va a recibir, bueno, va a dar la información principal del recibo. El segundo va a calcular la cantidad de consumo, bueno, el costo total de consumo de luz. Y el último va a ser el modificar el precio de nuestro, bueno, por cada consumo de luz. Bueno, continuando con la clase hogar. Esta va a heredar de recibo y este posee 6 atributos principales. Los primeros dos van a representar el límite, bueno, el límite superior al límite inferior de nuestra generación aleatoria de consumo de luz. El siguiente es un atributo que acepta números decimales, que va a representar el precio de nuestro consumo. Otros dos atributos que van a representar el costo y el consumo. Y el último que es un atributo de cadena que va a ir directo hacia el archivo. Bueno, así como identificador lo tenemos. ¿Ok? Bueno, comenzando con nuestro primer método que es consumo de luz. Aquí tenemos la lógica para generar un número aleatorio en el rango establecido de consumo de hogar, que va a ser entre 45 y 1150 kilowatts. Va a retornar un número, bueno, el número random que se generó. Tenemos el getter sobre el consumo y el costo. Sobreescribimos de nuestra clase padre el método cantidad de pagar, que como ya se había dicho, va a calcular nuestro costo total de consumo, multiplicando el precio por el consumo que se generó de manera aleatoria. También va a incluir lo de los retrasos, que si el cliente posee algún retraso, va a verse afectado y va a aumentar su costo, por así decirse. Continuamos con el método string info,
que este va a almacenar la información principal de nuestro recibo hogar, que va a estar almacenada en el atributo toFile. Principalmente va a almacenar el consumo y el costo, y eso lo va a retornar dentro de una sola cadena. Continuando, se sobrescribe el último método, que es prácticamente un setter, que este va a modificar el precio de nuestro consumo. Continuamos con la clase empresa. Bueno, este es muy similar, nada más se cambian los valores de los atributos prácticamente, donde tenemos igual un límite inferior y superior. Con valores mayores, debido a que el consumo de una empresa es muchísimo mayor. El precio cambia, bajó el precio porque el consumo, el precio cuando es de empresa, el precio del consumo cuando es de empresa, baja tantito por las cantidades tan grandes de consumo que hacen. Igual posee atributos que reciben números decimales que representan el consumo y el costo, y uno de cadena para guardarlo en un archivo. Continuando con con nuestro método consumo de luz, es igual, solo que este va a referirse sobre los límites que se definieron en los atributos anteriores. Igual contiene sus getters del costo y del consumo. La cantidad a pagar igual tiene la lógica de calcular nuestro costo total e incluye los retrasos del cliente sus retrasos, obviamente aumentando su costo. Y ese es esencial. Este es en esencia este método. Por los últimos dos es nuestro método string_info, que es lo mismo, que va a almacenar en nuestro atributo toFile la información básica de nuestro recibo, y el modificar tarifa, que modifica el precio por consumo. Bueno, ahora, una vez explicado este paquete recibo, continuamos con nuestro método principal. Nuestro método principal es básicamente el funcionamiento general del programa. Aquí es donde empezamos a utilizar todos nuestros dos paquetes anteriores ya vistos. Empezando todo, creando nuestra forma de almacenar internamente nuestra información. Un mapa hash de clientes, un hash de administrativos. Las variables que vamos a utilizar en los niveles superiores del programa. Aquí lo que estamos viendo es, este programa utiliza el manejo de archivos como una pseudo base de datos. En caso de no existir un archivo con base de datos, como es nuestro caso actual, como podemos ver aquí, no existe un archivo clientes.cer. Nosotros creamos estos dos clientes como alguna prueba de cómo puede el funcionamiento, para que usted pueda familiarizarse con el programa. Creando nuestros clientes, llenándole sus datos tanto genéricos y poniéndonos en nuestras listas. Usamos el mensaje de que los clientes ya se están traspasando a un archivo y que ya cargamos los clientes, si es que es necesario. Hacemos lo mismo con administrativos, buscando un archivo de administrativos. Si no existe, no se preocupen, tenemos uno aquí nosotros y lo ponemos en ese archivo para futuras cargas del programa. Como estamos usando manejo de archivos, tenemos que tratar ciertas excepciones de posibles errores en esos archivos. Una vez que ya tenemos nuestros archivos en ambos casos, podemos empezar el programa en verdad. ¿Cómo lo empezamos? Con un ciclo, para hacer nuestro programa recursivo y que sea más dinámico el usarlo varias veces. Vemos nuestra introducción y nuestras tres opciones en nuestro menú principal. Crear un usuario, iniciar sesión y salir de la aplicación. Muy sencillo todo. En nuestra primera opción, que es crear un usuario, necesitamos ingresar un correo y una nueva contraseña. Nuestro programa busca si el cliente ya está registrado a partir del correo. Si no lo encuentra, lo que procede es seguir haciendo nuestro correo, seguir llenando la información y al final simplemente meterlo a nuestro mapa hash. Si el correo ya está utilizado para algún usuario, se le avisará al usuario de esa forma. Nuestra opción 2, que es el inicio de sesión.
Aquí es donde las personas que ya cuentan con una cuenta pueden acceder a sus menús específicos. Lo primero que hacemos es, por medio de la contraseña específica de administradores, verificar si es un administrador o si no lo es. Si la contraseña utilizada es una contraseña de administrador, se intenta hacer la inicialización de administradores y si es posible, nos metemos a las acciones de administradores. Estas acciones son las que logramos ver a través del menú específico de administradores. Aquí podemos ver cómo mandamos a llamar el cambio de cuotas, cómo podemos utilizar los retrasos y cómo podemos, una acción específica de ahora es mostrar los clientes existentes. Aquí podemos ver nuestra forma de mostrar los clientes y la forma de salir del ciclo. Como damos cualquier posible expresión que podamos, que sean las más comunes. En caso de que no se esté usando una contraseña de administrador, lo que entramos a esta sección, la sección de cliente. En el menú de cliente podemos ver las acciones de la interfaz relacionada a esta, donde podemos ver nuestro estado actual, pagar el recibo, cancelar el servicio y salir de este menú secundario. Aquí podemos ver cómo se crea de manera preventiva un recibo antes de siquiera mandar a llamarla. Aquí podemos ver nuestros casos de acciones, podemos cómo se manda a llamar nuestras opciones de mostrar del usuario específico, cómo se puede llamar a la opción de pagar, la opción de cancelar el servicio y salir de este ciclo. Aquí estamos tratando ciertas excepciones y salimos de nuestro ciclo general, bueno, de nuestro ciclo interno. Esta es la opción 3 de nuestro menú general, siendo el menú general el crear usuario, login y salir de la aplicación final. Al salir de la aplicación en general, hacemos una actualización en nuestras bases de datos de usuarios. Aquí podemos ver cómo estamos pasando todos nuestros objetos a sus archivos específicos, tanto de clientes como de administrativos, como aquí se puede ver. Una vez se haga esto y se guarden los usuarios con éxito, el programa se cerrará y la aplicación puede dejar de usarse. A continuación veremos un ejemplo de cómo funciona cada menú del programa. Aquí podemos ver en nuestra terminal. Podemos ver qué hacer. Ahorita que ya tenemos usuarios, vamos a hacer un login. Aquí con esta información que tenemos aquí podemos ver este nuevo cliente que existe aquí. El correo, vamos a poner correo @gmail.com. Y la contraseña vamos a ponerle contra 1. Como sabemos que es un cliente, nos mete al menú de opciones de cliente. Como pueden ver aquí en nuestros archivos específicos del programa, ya tenemos nuestras dos bases de datos. Vamos a ir por orden. Nos metemos a la opción de mostrar estado actual de la cuenta. Se crea un archivo de información con la información del usuario. Aquí podemos ver nuestro recibo, un archivo .texto, mostrando el nombre del archivo y toda la información necesaria para saber acerca del pago. Si nos vamos a la opción de pagar servicio, pedimos exactamente la información de su manera de pago. En este caso, digamos que es una tarjeta de débito. Números de una tarjeta, por así decirlo, al azar, números aleatorios. Y podemos ver cómo es información que podría pertenecer a una tarjeta, hacemos que la acción realizada fue con éxito. Se realizó el pago de manera correcta. Ahora vamos a hacer un ejemplo de cancelar el servicio de esta cuenta. Si lo cancelamos, automáticamente nos saca de este menú de cliente porque el cliente ya no existe. ¿Cómo podemos comprobar esto? Bueno, iniciamos sesión con administrador. Con administrador tenemos aquí nuestro correo de administrador que podemos utilizar para pruebas. Correo, prueba 1, @mail.com. Utilizamos nuestra contraseña universal para administradores.
Estamos en nuestro menú de acciones de administradores. Saltémonos la opción 1 y 2 para verificar que la opción de eliminar haya sido exitosa del cliente anterior. Podemos ver que ahora solo existe un usuario, que no es el que ya acabamos de eliminar. Pues bien, veamos otras dos opciones. Cambiar el tipo de cuota de un cliente. Nos pide un correo que deseamos afectar. Vamos a utilizar este correo, este usuario. Al acceder al usuario podemos ver que el usuario cuenta con una cuota tipo empresarial y podemos cambiarla a un hogar o una empresarial. En este caso, cambiamos su cuota a una tipo hogar. Verificamos si el cambio se realizó volviéndonos a meter a la misma opción. Y podemos ver que ahora este usuario cuenta con una cuota de tipo hogar. Bien. Ahora veamos alterar los retrasos del cliente. Del mismo cliente, podemos ver que este cliente cuenta con 0 retrasos. Nosotros, en cuestión de prueba, vamos a agregar un numeratorio de 3 retrasos. Si volvemos a querer ver los retrasos actuales del cliente, podemos ver que ahora el cliente cuenta con 3 retrasos. Ahora vamos a eliminar retrasos. Eliminemos 5 retrasos, una cantidad de retrasos que no se tiene. El programa, como se dijo, aunque menciona que se liberan 5 retrasos, automáticamente se limita a los retrasos existentes. Y volvemos a un número de un retraso. Y pues la opción es salir, la que nos sale de este menú secundario. Ya que vimos estas opciones, creemos un usuario nuevo. Un correo de correo2@mail.com. Una contraseña de contraseña 2. Con datos genéricos. Calle 3 y una tarifa de tipo hogar. Tenemos este nuevo usuario, el cual si accediéramos tendríamos acceso a menú de cliente. Como última opción en nuestro menú principal podemos la opción de salir. Es esta opción, como podemos ver, actualiza nuestras bases de datos y se despide de nosotros hasta que necesitamos usar esta aplicación de nuevo. Y ese sería el funcionamiento y explicación general de cómo funciona este proyecto de generación de recibos de luz, simulando una página de la CFE. Bueno, una vez que terminamos de ver todo el funcionamiento del programa y el código en general, vamos a pasar con los puntos buenos y malos del proyecto. En general, el primer punto bueno es que sirvió para afrontar todos los temas que se vieron en el curso. En realidad, tal vez nos faltaron ahí 1 o 2 temas que fueron los últimos, pero en realidad casi todos los temas se lograron juntar en este proyecto. Otro punto bueno que pudimos encontrar fue el hecho de que este programa nos dio como un buen inicio a lo que se espera de algún programador en el futuro. Cómo se debe realizar el programa, cómo sería a lo mejor organizarse a eso, el ritmo de trabajo y en específico ese trabajo en equipo que puede darse entre diseñador, programador, tal vez ser ambos, tal vez ser solo uno. Y eso, en la opinión de todos, es algo muy valioso y es un punto muy bueno que este proyecto nos dejó para pues, la materia y para el futuro. Bueno, continuando con los puntos malos del proyecto, lo digo entre muchas comillas, bueno, como equipo nos costó identificar qué fue lo malo porque en realidad aprendimos mucho, se aplicó la mayoría de lo que se ha visto dentro del curso.
Y el punto malo que vemos es que se vuelve un poco repetitivo con respecto al primer proyecto que realizamos. Un poco sobre la forma en la que se está implementando. A lo mejor sí no existían roles en el primer proyecto, pero sí se nota ese parentesco. Bueno, ese es en esencia el punto malo. Y ahora, ¿cómo nos calificamos como equipo? Bueno, para empezar quiero decir un poco sobre que se intentó implementar las interfaces gráficas dentro de este proyecto. Lamentablemente sí no se pudo concluir, bueno, no se pudo agregar en este apartado de puntos extra, por así decirse, debido a los tiempos y a la falta, ¿cómo puedo decir? A la falta de conocimiento acerca del tema, aunque se hizo una investigación resumida sobre el funcionamiento de estas interfaces. No obstante, aunque no pudimos hacer esa investigación, como dijo André, extra, eh, todo lo que era parte del proyecto de forma principal, lo que se acordó de manera inicial con el profesor y los alumnos, se llegó a completar. Y a nuestra opinión, de una manera, si no perfecta, porque es muy difícil llegar a perfecta o ideal, por lo más ideal posible, se implementó todo de muy buena manera. Se afianzó más el trabajo en equipo que se empezó a crear a través de los primeros dos proyectos en esta materia. Las cargas de trabajo se distribuyeron lo mejor que pudimos, se avanzó de una muy buena manera en los tiempos que establecimos entre nosotros. Y a pesar de ese ligero punto fallido de implementar las interfaces gráficas como era nuestra intención al principio, llegamos a un muy buen resultado, en nuestra opinión, de cómo implementar la idea que tuvimos para este trabajo. Sí, como conclusión, como había dicho mi compañero anteriormente, creemos que a lo mejor podríamos tener un 9, porque si no lo hicimos de la mejor manera, logramos cubrir con todos los puntos del proyecto y pues eso es lo importante al final. Y pues por eso no merecemos un 10, creemos que un 9 estaría bastante bien. Y pues ya. Muchas gracias por ver este video y gracias por todo el semestre.